Hay nombres que viven en el aire de México. Los has escuchado 1000 veces, pero no los has pensado de verdad. Lecumberri. Suena a historia, a leyenda, a blanco y negro, a un lugar al que nadie quiere mirar demasiado. Yo también lo tenía así, una palabra, un rumor. Hasta que empecé a leer lo que se escribió adentro, cartas, diarios, memorias, no como historiador porque no lo soy, sino como alguien tratando de entender qué era realmente este lugar, entendí algo. Lecumberri no era una cárcel, era un sistema. Y si entiendes ese sistema, entiendes por qué sigue resonando hoy. Yo quería contestar algo muy simple. ¿Por qué me suena Lecumberri y por qué no sabía lo que realmente representaba? Una cosa es saber que fue una penitenciaría, una cárcel, y otra cosa muy distinta es entender cómo operaba y por qué se volvió tan importante. Mientras más leía, más claro se volvía algo. Tal vez Lecumberri no importaba por el mito, sino por la lógica que se ensayó ahí dentro, porque ese experimento ya no se va a volver a repetir, pero sus consecuencias siguen vivas, siguen aquí. La idea de un penal moderno en México viene desde el siglo XIX. El Estado quería un símbolo de orden y de progreso, una penitenciaría moderna, funcional y eficiente. Y aquí hay un dato que parece menor, pero dice muchísimo. Lecumberri no se llama así por la prisión, se llama así por un apellido. No es un nombre poético, no es una metáfora. Era el apellido del propietario del terreno donde se construyó, un apellido privado que terminó nombrando un aparato público del Estado. Antes de ser el Palacio Negro, esto no era una cárcel, era tierra blanda, agua estancada, o sea, un terreno pantanoso en San Lázaro, lejos del centro y lejos de todas las vistas. La construcción arranca en 1895 y se inaugura en 1900. Aquí va un dato duro que, dicho solo así, no dice nada, hasta que lo piensas. Lecumberri tenía alrededor de 87,000 metros cuadrados. Esto es demasiado para imaginarlo como una cárcel. Esto es escala de una mini ciudad. Para que lo dimensiones mejor, 87,000 metros cuadrados es como meter una plaza comercial, tipo Santa Fe, dentro de un solo perímetro. Lecumberri no solo tenía muros, tenía palabras. Y para entender cómo se hablaba ahí dentro, fuimos a la Ciudad de México a conocer a alguien que lo vivió en carne propia. Te presentamos a Tito. Una crujía es el dormitorio, que ahora le dicen dormitorio, pero es una crujía donde había como cerca de 160 celdas. Bueno, la fajina es la limpieza de, ya sea de la crujía, ya sea del lugar donde estás. Cocinas estaba grande, entonces había a donde se hacía todo el rancho, toda la comida. El rancho es la comida que nos dan. Aquí llegamos a la crujía y de pronto pasaban una lista y nos sacaban nos llevaban a la enfermería, nos llevaban al vampiro. Nosotros sabemos qué es el vampiro. El vampiro es que te chupaban sangre, te sacaban sangre. En la enfermería, a un lado de psiquiatría, le sacaban sangre, y no uno frasco, sino varios. Y resulta que después esa sangre se supo que la sangre se estaba vendiendo de los presos que le sacaban aquí el vampiro. Así se llamaba el vampiro. Vámonos al vampiro, porque pues, se sacaban sangre. La vendían. Y la vendían el director, teniente coronel y director de la cárcel preventiva de la Ciudad de México, llamado el Palacio Negro de Lecumberri. En Lecumberri, la crujía era identidad. No eras solo un preso, eras de una crujía. Y estar en cierta crujía implicaba cosas muy concretas. Con quién convivías, qué trabajos existían, qué violencia era normal, qué privilegios se compraban o a quién le debías respeto. La arquitectura te clasificaba. Los que llegaban nuevecitos a la crujía E. Y existía la crujía A de reincidentes y la D de homicidio y la F de daños a la salud.
En mi investigación empieza a aparecer algo que se repite mucho. Las crujías no eran solo pasillos con letras gigantes, tenían funciones y con el tiempo también cargaban estigmas, como la famosa crujía J. En el diario de Lecumberri, del famoso escritor Álvaro Mutis, se describe como la encargada de lavar y planchar los uniformes de todo el penal. Sí había camaradas que les pagaban pues supuestamente les pagaban, más bien les agarraban a huevo. Y ahora me lavan mi ropa y pues ni modo, tenía que estar ahí. A mí, bendito Dios, nunca, en los tiempos que yo estuve preso, yo estuve 29 años preso, nunca en mi vida, gracias a Dios, me dijeron lávame mi ropa. Suena casi doméstico, ¿no? Pero dentro de una prisión, nada de eso es inocente. El trabajo te coloca, te expone, te vuelve visible para unos y vulnerable para otros. Poco a poco se entiende la lógica. En Lecumberri, la letra podía ser destino. No porque alguien lo decretara así, sino porque cada crujía se volvía un domicilio, por el trabajo que hacía, por la gente que concentraba, por su cercanía o distancia con el redondel, por la violencia que se respiraba o por la relativa calma que casi nunca duraba. Y en cada celda vivían, si tenías posibilidad de una plata, pues vivían 3, 4. En esa crujía había celdas abajo, celdas enfrente, y luego adelante había una escalera, subías al puente y celdas arriba y celdas enfrente. O sea, estaba grande el edificio, la crujía era de las más grandes. Al fondo estaban los lavaderos, estaban los baños, estaba el cuartel donde llegaban los fagineros, donde me metieron como nuevo, y en esa celda cabíamos como 40, 50 cabrones. En una celda de como 4x4. Y pues todos parados, y llegaba la noche y gritaba el que ya llevaba un tiempito más ahí, como faginero en el cuartel, gritaba a la 1, a las 2 y a las 3 nos sentamos de cebollita. Imagínate, 1, 2, 3 y nos sentábamos. El que se sentó, el que se quedó parado. Entonces le ganaba el sueño, se caía y lo levantaba uno a madrazos. Cuando yo entendí el espacio así, me cayó el 20 de lo que estábamos investigando. Era una ciudad dentro de otra ciudad. Y sí, podría parecer una mini ciudad por todo lo que se hacía dentro de ella, pero también la Ciudad de México se colaba dentro de la prisión. Tenías la estación San Lázaro de un lado, que en el mismo periodo de Lecumberri funcionó como una estación de pasajeros. Entonces la locomotora del tren iba y venía varias veces al día. Y tenías del otro lado un jardín, en donde también los ruidos propios de un jardín, risas, niños jugando, etc., se colaban dentro de la prisión. Muchos de los que estuvieron presos decían que este aspecto era uno de los más brutales, porque te daba una sensación de estar dentro de la normalidad, cuando de normal no tenía absolutamente nada. Lecumberri cruza gobiernos completos. No es de un solo presidente. Una forma muy clara de dimensionarlo es ver cuántos presidentes pasaron mientras ese edificio seguía ahí. Lecumberri nace en 1900, inaugurado por mi general Porfirio Díaz. 11 años después, mi general deja el poder y se sube al Ipiranga, y México entra en otra etapa. Luego llegan los presidentes de la Revolución y del México posrevolucionario. Ojo, si te suenan a glorietas, a calles o a escuelas, vas bien. Francisco I. Madero, Victoriano Huerta, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, el Maximato, Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán, Ruiz Cortés, López Mateos, Díaz Ordaz, Luis Echeverría. Y mientras ellos pasan, Lecumberri permanece. Eso te dice algo. Lecumberri era útil para el gobierno, sin importar el discurso. Hay un momento en el que Lecumberri deja de ser solamente arquitectura y se mete de lleno en la historia, la decena trágica. Y para explicárselos mejor, trajimos a un invitado. Se le llama decena trágica a lo acontecido en México en la política a partir del 9 de febrero de 1913. De ahí para el Real, cuéntenle en 10 días. En los intentos y al final el éxito del golpe de Estado para derrocar
al presidente Francisco Ignacio Madero. Fíjense bien, miren. Madero fue presidente de octubre de 1911 a febrero de 1913, pues bien poquito. Y en ese tiempo tuvo principalmente 4 conflictos bélicos, 2 con Félix Díaz y Bernardo Reyes, que habían sido beneficiados desde el gobierno de Porfirio Díaz. Los otros 2, pues con los desencantados, Zapata y con Pascual Orozco. Para febrero de 1913 ya las cosas estaban más calmadas y dijo Madero, ahora sí, vamos a gobernar. ¡Sácate! Que el Félix Díaz y el Bernardo Reyes se unen a la fiera de Colotlán, Jalisco, Vitoriano Huerta. ¡No, hombre! Y entre los 3 fraguan un plan para derrocar a Madero. A eso se le llama el Pacto de la Ciudadela, porque en la Ciudadela se parapetaron. Nada más que había otros descontentos, los gringos y el embajador de Estados Unidos en México, Henry Lane Wilson, se les une también. A eso se le llama el Pacto de la Embajada. Ahora todos estaban en contra de Madero. Pues y por eso las revoluciones no funcionan. Son los mismos pelados matándose entre sí. Bueno, la cosa es que a Madero le estaban diciendo, Madero, te van a matar, te van a traicionar. Y hay gente que no ve ni aunque Diosito le quite las manos de los ojos. La cosa se puso fuerte. Y para el 18 de febrero de 1913, no, cállate la boca, Madero estaba en el Palacio Nacional con su gente reunida y que llegan, ¿está usted detenido? No, hombre, que empiezan los balazos. Madero sale corriendo por un elevador y al centro del Palacio Nacional lo detiene Aureliano Blanquet. Y luego, Madero, presidente de México, y el vicepresidente Pino Suárez entregan su renuncia y el Congreso la acepta. 123 diputados dijeron, estamos de acuerdo. Nomás como 5 dijeron que no, a 3 los habían matado y otros más se fueron porque tenían miedo. A las 5 de la tarde ya teníamos nuevo presidente, Pedro Lascurain, y a las 6 de la tarde ya teníamos otro, el Vitoriano Huerta. No, cállate la boca. Pero aquí ven lo bueno, miren, a la par, mientras Madero y Pino Suárez estaban siendo ahí guardados en Palacio Nacional, al hermano de Madero, Gustavo A. Madero, lo detenían y luego lo mataron en la noche. Para reconocer el cuerpo, pues vieron que el cadáver tenía un ojo de vidrio, como Gustavo, y unas mancuernillas. Aquí viene lo más bueno. Mientras estaba la papa caliente, el presidente y el vicepresidente guardados en Palacio Nacional, 4 hombres decidían su futuro. Vitoriano Huerta, Félix Díaz, Manuel Mondragón y Aureliano Blanquet. Decían, ¿qué hacemos, compadre? ¿Cómo nos deshacemos de estos? Y a quien le van a encargar que se ejecute al presidente y vicepresidente es a un michoacano, Francisco Cárdenas, que era bien famoso, que porque él le dio el tiro de gracia a Habsburgo. Bueno, la cosa es que había que inventar una historia para que no quedara mal el gobierno de Huerta. Iban a inventar que los iban a trasladar al presidente y vicepresidente y que hombres de ellos los quisieron liberar. Y en la trifulca, miren, los matan. Y bueno, era 22 de febrero de 1913, por ahí de las 11:30 de la noche, los llevan a la prisión de Lecumberri. Iban en 2 coches, en vez de meterlos por la puerta de enfrente de Lecumberri, que querían entrar por la puerta de atrás, ¡ni había puerta! Los coches eran un Protos Washington y un Peerless. En cada coche viajaba el presidente y el vicepresidente. El primero en bajar del coche por ahí de las 11:30 fue a Madero. 2 disparos en la cabeza le dieron. Imagínense en lo que sintió Pino Suárez desde el coche, el otro que estaba dentro. Lo bajaron, le dieron un disparo, se echó a correr, lo alcanzaron y lo remataron. Al otro día, entérese de la noticia. Muere el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez. El gobierno de Huerta condena los hechos. A eso se le llama la decena trágica. Aquí, Lecumberri deja de ser la cárcel moderna. Empieza a ser una palabra de miedo, un nombre con carga política. Lecumberri se diseñó con una lógica que en papel es brillante. El panóptico, un centro y brazos que salen como rayos. Esta idea psicológica, no necesitan vigilarte todo el tiempo, solo necesitas creer que podrías estar vigilado en cualquier momento. Pero aquí va lo que el mito no dice. Ningún diseño vigila a miles de personas. La arquitectura intimida, claro, pero la cárcel real se gobierna con otra cosa. Y ahí es donde todo empieza a tener sentido. Aquí está la lógica real que hace que todo el sistema funcione. Los guardias administran, los comandos ejecutan, los presos se vigilan entre sí.
porque con miles de personas encerradas no hay torre que alcance. Entonces, el Estado hace lo más eficiente, crea las condiciones para que la prisión se gobierne sola, y solo interviene cuando se rompe el equilibrio. Los guardias estaban ahí para lo evidente, puertas, conteos, pasillos, pero la vida diaria no la controlaban ellos, ahí entraban los otros. Y los otros eran presos que la misma penitenciaría asignaba con mucho poder. Ellos sabían quién debía algo, quién podía moverse de un lado a otro, quién tenía problemas y sobre todo sabían a quién detener antes de que se volviera un problema. A ellos se les llamaba comandos. Y el sistema responde, como siempre responde, no con un discurso, con administración. Si ensucias, barres. Si pintas, limpias. Esto es muy Lecumberri. La cárcel no educa, gestiona. Ok, cambiemos de ritmo. Y no es que yo sea un abogado. Hay una pieza legal que durante años fue una pesadilla. No porque la gente entendiera bien, sino porque bastaba con que alguien la mencionara. Ferrocarrileros, exiliados políticos, estudiantes del 68, el artículo 145 del Código Penal. En teoría, hablaba de amenaza al orden. En la práctica, era otra cosa. Era una carta que el Estado podía sacar cuando quisiera. ¿Organizaste gente? ¿Hablaste fuerte? ¿Te juntaste con otros? ¿Incomodaste? Te ibas para adentro. No hacía falta un delito violento, a veces ni siquiera hacía falta explicar mucho. No era, hiciste esto, era, el Estado considera. Y ojo, no es decir que todos fueran héroes, ni que todas las causas fueran iguales. Había gente mala ahí dentro. Pero cuando tienes una herramienta legal que convierte ideas en delito y organización en sospecha, la cárcel se llena. Y Lecumberri se llenó. Si ya llegaste hasta aquí, ya entiendes por qué nombres como Álvaro Mutis o Luis González de Alba importan. No solo por quienes eran, sino por desde dónde escribieron. En 1976 sale el último preso de Lecumberri y la cárcel cierra. Durante un tiempo se discute incluso demolerlo, pero no pasa. El edificio no se cae, se transforma. Lecumberri se convierte en el Archivo General de la Nación. Pero la lógica no desaparece. Clausura, clasificación, vigilancia. No lo digo como acusación, no lo digo como una metáfora brillante, solo como un hecho que vale la pena notar. México guardó su memoria nacional en el mismo lugar donde durante décadas guardó lo que consideraba peligroso. Nada más, mastícalo. Porque el país cambió, la ciudad cambió, la comunicación cambió. Y porque Lecumberri no era solo infraestructura, era símbolo, era un palacio porque era monumental. Era negro porque su reputación absorbió la luz y al final, este episodio no es nostalgia del horror ni turismo del sufrimiento, es una pregunta. ¿Qué hace un gobierno cuando no puede vigilarlo todo? Lecumberri respondió con eficiencia brutal. Delegó control y convirtió el encierro en sistema. Y por eso, aunque ya no sea cárcel, Lecumberri sigue vivo en el imaginario mexicano. Dice, la actual sede del Archivo General de la Nación, antes cárcel preventiva del Distrito Federal,
mejor conocida como el Palacio Negro de Lecumberri. Fue uno de los escenarios en donde se cometieron graves delitos contra los derechos humanos